Buenos días a todos. Qué placer el poderles saludar. Bueno, les saludamos desde Zacatlán de las Manzanas. Hemos pasado unos días como familia muy bendecidos y a la vez saliendo un poquito de la rutina por la cuestión de los niños. Más que nada, también tenemos que ser, pues, unirnos a eso con ellos, ¿no? Ver que no estén estresados, que puedan compartir con nosotros como familia. En un momento más estaremos celebrando la Cena del Señor, pero me gustaría explicar a la luz de la Biblia precisamente lo que Jesús nos dejó en esta ordenanza. De hecho, hay dos ordenanzas, bueno, hay muchas en la Biblia, pero dos ordenanzas en las cuales el cristiano debe de cumplir continuamente. Una de ellas es siempre una vez, perdón, es una vez, y se refiere precisamente a lo que es el bautismo, ¿sí? Esa la cumples como una parte de tu entrega al Señor y un testimonio que das que Cristo murió por tus pecados. Y es un testimonio público que das. La segunda es la Santa Cena, la cual continuamente estamos haciendo, recordando la muerte y el sacrificio de Cristo, su resurrección, pero también su pronta venida. Y eso es algo que tenemos que hacer como cristianos. Por cierto, si no te has bautizado, más adelante tendremos ese tiempo especial. Y sabe, por ejemplo, aquí en esta parte de los bautismos, hay muchos tabús que se manejan. ¿En qué sentido? A veces la gente dice, no, no me puedo bautizar porque tengo que entregarme más al Señor. No me puedo bautizar porque esto, pues, mi vida tiene que cambiar. Déjeme decirle que su vida empieza a cambiar cuando nosotros ya, perdón, cuando nosotros ya somos cristianos, cuando hemos aceptado al Señor, nuestra vida ahí empieza a cambiar. Esto solamente es un tabú que a veces tenemos en ese aspecto. Perdón, se nos llenó un poquito de humo aquí en la casa. Pero aquí me están asistiendo con un poquito de aire. Pero gracias a Dios que estamos bien. Bien. La segunda ordenanza tiene que ver con la Santa Cena, ¿no? Que continuamente tenemos que hacerlo y vale la pena. Para el cristiano es un tiempo muy, muy memorable que pasamos como hijos de Dios. Así que acompaña a ver en esta preparación de la cena y quiero que veamos aquí el anhelo de Jesús de tener una comunión plena con nosotros, no importando el precio que tenía que pagar. Quiero que veamos aquí en Lucas capítulo 22, del versículo 7 al 23, lo que Jesús hizo y cómo instituyó la Santa Cena. Y aquí va a ver el corazón de Jesús hacia nosotros en una forma increíble. Hermanos, dice el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, que era el tiempo de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos, Señor? Él les dijo, he aquí, vean las órdenes específicas que les dan. He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrar. Y decir al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un lugar, un aposento alto ya dispuesto, preparar allí, les dio la orden. Fueron pues y hallaron como Jesús les había dicho, una forma específica, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos. Pero quiero que ponga atención al versículo 15. Es importante. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Qué interesante. Jesús estaba viviendo o iba a entrar a un momento, una transición muy fuerte de lo que era su sacrificio, su muerte, y él anhelaba llegar a ese punto donde todos estos discípulos, toda la gente podría alcanzar salvación a través de su sacrificio. Y mire la razón que les dice el 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla
en el reino de Dios. Se habla del reino milenial, cuando estemos con el Señor. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Versículo 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que tiene preparado para nosotros. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Haced es un mandato continuo que tenemos que hacerlo. Cada vez que tú y yo celebramos la Santa Cena, recordamos el sacrificio de Cristo. Es algo que no debemos olvidar. En memoria de mí. Y dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No como en la antigüedad, el pacto que hizo, que se sacrificaba un cordero que solamente expiaba los pecados, pero no los borraba en ese aspecto, que por vosotros se derrama. Versículo 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y habla de Judas. A la verdad el Hijo del Hombre va, dice, según lo que está determinado, porque fue el consejo de Dios y determinado consejo de Dios entregar a Cristo por nosotros, pero hay, dice, de aquel hombre por quien es entregado. Obviamente Judas era un instrumento de injusticia. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. El apóstol Pablo, hermanos, aquí precisamente nos habla ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, de los versículos del 7 al 22, de los abusos de la cena del Señor. Es increíble, en las 13 cartas pastorales, solamente en primera de Corintios, les habla de los abusos de la Santa Cena. Las otras iglesias no tenían este problema en ningún sentido, pero precisamente, y les habla la forma tan despectiva que esta iglesia celebraba la cena del Señor. Y es lo que vamos a ver esta parte ahorita. Si se dan cuenta, son los únicos que tenían este problema. De hecho, déjenme explicarles que este tema, Pablo lo trata ahí en Primera de Corintios, capítulo 13, sobre nos habla de la preeminencia del amor, donde muchos toman estos pasajes, a veces hablando del amor en pareja, no está hablando de eso, está hablando de acuerdo a un contexto. Y habla acerca de la frase, precisamente aquí lo explica Pablo, el amor no hace nada indebido. Y dentro de su contexto estaba tratando el apóstol Pablo dos temas complicados. El primero, la participación de las mujeres en el culto de adoración, ahí en Primera de Corintios 11, el 2 al 16. Y el segundo, los desórdenes al celebrar la cena del Señor, en Primera de Corintios 11, del 17 al 22. Pero veamos qué eran los abusos cometidos, los cuales Pablo tenía que aclarar en esta porción de Primera de Corintios 17 al 22. Vamos a ver los abusos de la cena del Señor. Y aquí sobre todo quiero llevarte a que reflexionemos en algo que es de suma importancia para todo creyente y debemos tener cuidado de no caer en esto. ¿En qué? En una iglesia que no valora la comunión que Cristo constituyó. Versículo 17, por favor. Mire, Pablo estaba en cierta forma molesto. Le dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y dice la razón, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ya no era comunión lo que estaban llevando y vamos a ver cómo era esto. Igual que como sucedió en la discusión de los excesos de las mujeres en la participación del culto, hermanos, el apóstol tampoco podía alabar a los corintios en cuanto a la observación de la Santa Cena. Es más, la ceremonia que había sido diseñada para la edificación de la iglesia producía un efecto opuesto. Dijo Pablo, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Más adelantito lo voy a explicar. Pues dice, pues en primer lugar, versículo 18, cuando reunís como iglesia, que era la iglesia de Cristo, oigo que hay entre vosotros división y en parte lo creo, decía Pablo.
te reúnes como iglesia con división y dices, "Oye, esto es imposible". Y lo creo que lo haya. Pero Pablo en el 19 le dice las razones, mire, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Déjenme explicar esta parte. La iglesia estaba dividida aquí en esta parte en una celebración que tenía como objetivo manifestar la unidad interna. Ellos no lo estaban haciendo. Si tales divisiones tenían algo que ver con las mencionadas con lo anterior, entonces salta a la vista aquí uno de los factores que contribuyen a la división, las diferencias económicas entre los miembros de la iglesia. Había tanto gente de alta sociedad como gente de un nivel bajo, pero en vez de unificar, hacían en esta cena una exhibición de su poder y no del amor de Cristo. El apóstol Pablo se negaba a creer el informe que había recibido en cuanto a las divisiones, pero sabía que el pecado era inevitable y no pasaría desapercibido para Dios. Con la palabra aquí, aprobados, Pablo retoma una discusión anterior en la cual emplea un antónimo, descalificados. Y es fuerte esta parte. Descalificado, le dice. Es necesario que haya esas dimensiones para que se den cuenta los que realmente son descalificados y están viviendo de una forma incorrecta. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, le dice. ¿Saben? Sus reuniones no llevan al objetivo preciso. No están edificando. Y les dice otra razón, versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. En vez de ser un tiempo de una comida prácticamente comunitaria, era un festín para cada uno, una exhibición. Unos se adelantaban a comer, otros, en vez de ofrecer a la gente para convivir, tener esa sana comunión, no lo hacían. No, yo traigo lo mío y lo mío es mío, prácticamente. Otros se embriagaban y ya no era esa comunión plena. La Santa Cena se celebra en memoria de los actos menos egoístas, la muerte de Cristo en lugar de otros hermanos. Pero por el contrario, los corintios habían convertido el recordatorio de Cristo con una falta de egoísmo en una experiencia sumamente egocéntrica, solamente pensando en ellos. La mayoría de la gente que tenía dinero llevaba pues unos riquísimos platillos, pero no convivían, no compartían con la gente en ningún sentido. Y veían a la gente que llegaba, no traía nada y en vez de compartir ese momento tan especial de comunión, prácticamente los ignoraban y los hacían menos. Y se embriagaban y era un desastre por completo. En lugar de un rito que fomentaba la unidad, lo habían transformado en una desunión escandalosa. Mientras que uno se iba con hambre porque le faltaban medios para alimentarse bien, otro hermano se embriagaba. Y no le importaba, no le importaba. Es como decir, ¿sabes qué? Yo traigo mis alimentos, ni modo, no los puedo traer. Pero no propiciaban esa comunión. Y Pablo les dice en el 22, haciéndole una pregunta, ¿pues qué? ¿No tenéis casas para que comáis y bebáis? ¿Viene aquí a exhibirse? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Era una reunión egoísta basada en ellos mismos. ¿Qué os diré? Dijo Pablo. Os alabaré. En esto no os alabo. Dijo Pablo, definitivamente no puedo alabarles. No puedo darles crédito de nada. Si los corintios querían celebrar fiestas privadas, tenían sus propias casas para hacerlo, para realizarlas. Las reuniones de la iglesia no eran la ocasión para fomentar el espíritu sectario de ninguna clase, especialmente porque la Santa Cena fue diseñada para conmemorar lo contrario. Hacer caso omiso, hermanos, a las necesidades
del hermano equivale a menospreciar la iglesia de Dios, la cual no se compone de piedras sin vida, sino de personas a las cuales se puede herir en forma irreparable. ¿Será que los corintios estimaban sus actos libertinos como dignos de alabanza? Pablo le dijo todo lo contrario. En esto no los alabo. Pablo tiene que recordarles lo que es la institución de la cena del Señor y el verdadero significado del sacrificio de Cristo y por qué el recordatorio de ellos en nuestras vidas continuas. Entonces veamos lo que debemos recordar en la cena del Señor. Vamos a ver la aclaración de lo que es la institución de la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 26. Versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo lo recibió prácticamente directamente del Señor y lo estaba enseñando a ellos en una forma correcta, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias al Padre principalmente, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, un simbolismo. Sabemos que la iglesia católica toma esto como algo real, no, es un simbolismo. En el pan no está el cuerpo de Cristo, en el vino no está la sangre de Cristo, es un simbolismo, un recordatorio. Dice, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Le estaba diciendo Jesús en ese momento cuando le instituyó a sus discípulos, estoy a punto de entregar mi vida por ustedes. Estoy a punto de ser sacrificado por ustedes. Y les dice, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Les va a recordar que el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Pablo procede aquí a recordar a los corintios algo que ya sabían, pero que se negaban con sus actos a llevarlo a cabo y adecuadamente. No se sabe si esta enseñanza le vino al apóstol en forma directa o indirecta por parte de los hombres. De todas maneras, tenía la autoridad del Señor. El pan representaba el cuerpo encarnado de Cristo, el cual el apóstol aquí adoptó sin egoísmo. Mire, Cristo mismo adoptó esta parte, no siendo egoísta, el cual siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo. Fue entregado en la cruz de la misma forma abnegada para beneficio de nosotros. Es necesario seguir teniendo esto en memoria. Versículo 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Antes se sacrificaba el cordero, como dije, que solamente cubría los pecados, pero en este caso, cuando Juan lo ve, dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es importante. Miren, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced otro mandato. Esto todas las veces que lo vieres en memoria de mí. Cuando tomas el pan, todas esas veces te va a recordar el sacrificio de Cristo. Cuando bebes el jugo, te va a recordar la sangre derramada de Cristo en la cruz. El vino sirve como un recordatorio vívido de la sangre de Cristo, sin cuyo derramamiento no puede haber remisión de pecados y a través de la cual precisamente se realiza la purificación y el establecimiento de una relación de nuevo pacto con Dios. La palabra pacto se refiere a una relación en la cual uno de los miembros establecía las condiciones que el otro aceptaba o rechazaba, así de sencillo. El centro del pacto antiguo era la palabra escrita, pero en el nuevo pacto es la palabra viva en Cristo. El deseo de Cristo era que la copa se convirtiera en un recordatorio de lo que representaba Él ante nosotros. Por eso dijo, haced esto
en memoria de mí. Versículo 26. Así pues, miren lo que dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué estamos haciendo como iglesia? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un momento muy especial aún para dar testimonio a la gente que nos visita, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién la puede tomar? Todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como el Salvador de su vida. La persona que no lo conoce no lo va a entender. Ahora, ¿quién no la puede tomar? Todo aquel que en verdad ha recibido a Cristo, pero que no ha discernido, pues, ahorita lo vamos a ver esa parte, no ha discernido lo que es el cuerpo de Cristo, que en cierta forma hay cosas que no ha arreglado en su vida, tal vez con una persona, tal vez con un pecado, que lo está haciendo indignamente. Ahorita vamos a ver esa parte, es muy importante. Miren, la Santa Cena precisamente es un sermón gráfico que proclama la palabra de la cruz, es decir, la realidad de la muerte del Señor y la certeza de su regreso hasta que Él venga. Él va a venir pronto. Aunque parece que no se estableció un horario, ¿sí?, formal para la celebración de la cena. Hay mucha gente, lo podemos hacer domingo, entre semana, como tú desees, pero lo importante es que recuerdes el énfasis del sacrificio de Cristo, su muerte, su resurrección, pero también su venida. Todas las veces que esta se celebra, se proclama el mensaje de humillación y exaltación hasta lo sumo. Este es un recordatorio de todos los creyentes necesitamos en nuestra vida, pero más que a nadie les hacía falta a los corintios. El apóstol Pablo, mire, los invitó a echar una mirada al pasado, precisamente. Les recordó que la cena del Señor fue establecida por conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Da una explicación tan poderosa de la cena que a veces se nos olvida por qué lo dio y por qué lo hizo. Pablo le recuerda los tres propósitos aquí. Primero, recordar a Cristo y lo que hizo a favor nuestro, que tenemos que tomarlo en cuenta. Dos, proclamar su muerte, su significado a los que presenciaron la celebración. Y cada vez que lo hacemos, que celebramos, estamos presenciando el sacrificio de Cristo en cierta forma, en forma simbólica. Y tres, esperar su regreso, que todo cristiano debe de tener en su corazón y en su mente. Estos tres objetivos precisamente no se lograban en las ceremonias de los corintios, no lo estaban logrando. Había tanta lucha por motivos egocéntricos y confusión que se les había olvidado la verdadera institución de la cena. La Santa Cena existe para recordar la muerte de Jesucristo por nosotros hasta que Él venga. Muchos, mire, de los que participaban eran culpables. Esta parte va a ser muy fuerte, ¿eh? Quiero que la tomen en cuenta. Eran culpables de comer y beber indignamente la cena del Señor. Aunque cumplían con el ritual de la comunión, pero una comunión buena y perfecta. Su forma de actuar traía deshonra al nombre de Cristo. Deberían juzgarse a sí mismos para que Dios no los castigara con enfermedad o aún con la muerte. Pero entremos de lleno a este tema, es delicado, hermanos, y que debemos tomar muy en serio en parte. Mire, en los 27 años que tengo de cristiano, de creyente, nunca en mi vida, cuando hemos celebrado la Santa Cena, hemos escuchado la parte de advertencia. Yo no entiendo por qué la omiten. Siempre se te invita en ese momento a que estás mal en algo, arregles tu situación, pero a veces lo haces por compromiso, no discerniendo el cuerpo de Cristo, como lo vamos a ver ahorita. Y ante esto hay siempre una disciplina de parte de Dios. Así que prepare su corazón para que reflexionemos en esta porción y espero que esta parte nos haga valorar el sacrificio de Cristo que fue perfecto para nuestras vidas, que día a día debemos recordar, pues el Señor viene pronto. Entonces veamos aquí la disciplina del Señor al tomar
la Santa Cena indignamente. Versículos 27 a 34, el mismo capítulo 11. Fíjense qué interesante lo que dice Pablo. De manera que cualquiera que comiere, dice, este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esta parte es fuerte. Dice el versículo 28, por tanto, pruébese, que significa examínese cada uno a sí mismo, y entonces después de haberte analizado, haber prácticamente hecho un análisis de tu vida, cómo estás, si no hay algo en lo cual estás mal en tu vida, que no has hecho algo, estás haciendo algo incorrecto para poder tomar la Santa Cena, examínate. Y una vez que hayas considerado que no hay nada malo, dice Pablo, cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Pero es importante probarnos en ese sentido. Versículo 29. Dice la razón, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, esta parte es importante, el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Al comer el pan, comemos juicio. Al beber la copa, también bebemos juicio para nosotros. Mire, el comportamiento aquí repugnante precisamente de los corintios en la comida comunitaria no podía quedar impune. Pablo procede a señalar sus resultados contraproducentes. Es muy fuerte esta parte. En la actualidad, cuando se lee este pasaje al celebrar la Santa Cena con la intención de que produzca un autoanálisis y confesión silenciosa ante Cristo, con el fin de que nadie peque ante la presencia espiritual del Señor al participar de ella en forma irreverente. Su cuerpo, la iglesia, precisamente también se representa con el pan de la Santa Cena. Por tanto, pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor es por ejemplo, despreciar al hermano más pobre al hacer caso omiso de sus necesidades. Sabes tú las cosas que tienes que hacer. Aún gente que no ha arreglado, por ejemplo, situaciones con otras personas. A veces la gente es muy dada a decir, ay, pues yo vengo a alabar al Señor, a mí no me importa el hermano, me cae mal, me cae gordo, no lo puedo ver en ese aspecto, o estoy peleado con él, pero yo vengo a tener una comunión con Cristo. No la estás teniendo, perdóname, eso no es la comunión con Cristo. Eso no es tener un mismo sentir. Y no están ni adorando, al contrario. Al participarla, estás comiendo juicio para ti, bebiendo también. ¿Qué significa? Tienes que arreglar las cosas. Antes de participar, arregla las cosas. ¿Por qué? Quiero que entiendan las razones por las cuales Pablo dice que tenemos que analizar nuestra vida. Aquí en esta parte. Si cada uno de nosotros se tomara la molestia de probar con el fin de aprobar, de decir, me pruebo para ver si soy la persona, estoy aprobada para tomar la Santa Cena. Asimismo, vería que su comportamiento no contaba con la aprobación divina. Así lo hacían los corintios, definitivamente. ¿Sabe? Por eso Pablo en esta parte del siguiente versículo explica algo muy fuerte. Y tal vez aquí venga la respuesta a lo que muchas veces estás viviendo en tu vida. Pero es la parte que nunca nos explican. Y yo quiero que lo hagas con conciencia. Queremos una iglesia santa delante de Dios y nos los pide Dios que así sea. Miren, más bien ellos deberían de buscar al hermano que ofendían cuando tenían esa comida comunitaria y pedirle perdón. Solo así podían renacer el espíritu verdadero de adoración, que era la enseñanza de los apóstoles, acercarse a la mesa del Señor precisamente sin haber confesado ese pecado, traería juicio sobre los culpables. Y es muy fácil caer en esto. Yo recuerdo que uno de los líderes de la iglesia siempre invitaba a la gente en ese momento a ponerse a cuentas con Dios. Pero venía una pregunta, bueno, ¿y qué hay de las personas que tienen que ir a pedirle perdón? Mejor que se abstengan, vayan, pidan perdón y luego regresen en otro tiempo adecuado y celebren la Santa Cena. Ay, pues yo ya le pedí perdón al Señor, con eso basta. No,
también tienes que ir y pedir perdón en ese sentido. Solo reconociendo al discernir es una forma de juzgar en forma correcta la unidad del cuerpo del Señor y actuando de conformidad con ello, podrían evitar el juicio que vendría sobre ellos. Mire, a continuación Pablo explica en qué consiste ser juzgados. En forma concisa, el resultado es enfermedad y muerte. Versículo 30. Esto es fuerte, hermano, pero tiene que analizarlo por el bien de nosotros, por el bien mío como pastor, por el bien mío suyo como congregante. Por lo cual, por lo que viene diciendo Pablo, hay muchos enfermos. Y eran enfermedades físicas sobre sus vidas. Otros dice, y debilitados entre vosotros. Depresión, cansancio físico también, en ese sentido. David decía, mientras callé, mis huesos envejecieron, mi gemir día y noche. Él tuvo una depresión tremenda, un agotamiento increíble en su cuerpo, debido a que no confesaba su pecado. Pero cuando él dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad delante de ti, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando estamos pecando continuamente con Dios y estamos viviendo una vida contraria y estamos participando de la Santa Cena, eso no discernir el cuerpo de Cristo. Y en cierta forma Él nos va a disciplinar para que entendamos que tenemos que vivir en santidad. Por eso dice Pablo, hay muchos enfermos. Perdóneme, pero en la realidad hay muchos enfermos en las iglesias porque no han valorado esta parte de la Santa Cena. Y perdónenme, pastores, pero ustedes tampoco no explican esta parte. No sé cuál es el miedo de no explicársela a la gente. De verdad. A veces tapamos todas las cosas y queremos presentar todo de una forma muy espiritual, cuando tienes que hacer consciente a la gente de estas cosas. Y debilitados entre vosotros. De ahí proceden muchas cosas, pero lo grave también dice, y muchos duermen. Y no son los que están dormidos tal vez ahorita, los hermanos que están orando, no. Esos no son. O los que se quedan dormidos en la banca y están orando, ¿no? El Señor ahí tampoco. Está diciendo Pablo, y muchos duermen. ¿Sabe qué? Está diciendo, y muchos ya murieron. Ya el Señor se los llevó. Y dentro de la disciplina, el Señor prefiere llevárselos a que sigan teniendo ese mal concepto de la Santa Cena y ser de mal testimonio. Tres cosas fuertes aquí: enfermos, debilitados y otros que el Señor mejor ya los adelantó a su presencia. Por eso le dice Pablo en el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No sé si te has preguntado por qué te sientes tan débil, por qué te sientes enfermo continuamente. Tal vez tengas que analizar en tu corazón si hay algo que no has pedido perdón. Mire, me acuerdo una ocasión que una persona decía, ay, pues a mí se me baja fácil el coraje. Y era muy dada a ofender, a dañar a la gente, pero nunca pedía perdón. Nunca pedía perdón. A mí se me baja fácil el coraje, decía. Sí, pero dañaste a una persona y no puedes tomar así la Santa Cena. Dañaste un corazón, tienes que pedirle perdón. Pero la pregunta es, ¿por qué estás débil? ¿Por qué estás enfermo? ¿Y por qué Dios a muchas personas se la lleva? Precisamente porque esta parte es importante. Si pues nos examinásemos, nos dijo Pablo, a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dios tiene que ejercer una disciplina porque nos ama. Y dice Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al tiempo presente es motivo de gozo. No estás feliz, no. Pero después da fruto apacible de justicia a los que, no todos, a los que en ella han sido ejercitados. Que has permitido que Dios ejerza esa disciplina y te enseñe y has entendido el porqué de las cosas y también has dejado de hacer lo incorrecto en tu vida y reconocido que la disciplina era necesaria para participar de su santidad. Versículo 32. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor. Tiene que hacerlo. Es el amor de Dios. Es parte también, la disciplina es el amor de Dios.
Dice el propósito, para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos trata de una forma especial, no como va a tratar al mundo que no le conoce. Nos trata de una forma especial el Señor, para que participemos de esa santidad. Esta parte, por eso, para mí sí es muy importante explicarla. Ahorita en unos momentos más vamos a celebrar la Santa Cena. La solución se encuentra, precisamente Pablo dice, en examinarse a sí mismos, en ejercer el dominio propio y en promover la unidad de la iglesia. La otra opción es el juicio divino, que consiste en la disciplina que algunos de ellos ya estaban sufriendo de parte del Señor y no la habían entendido. El juicio no implica una pérdida de salvación jamás, sino de vida. Dios dice, ¿sabes qué? Prefiero llevarte, que estés en mi presencia, a que siga mi nombre siendo vituperado, siendo blasfemado, o que estés viviendo algo incorrecto. Versículo 33. Así que, hermanos míos, le dijo, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Espérense, celebren esta comunión. Es bonito. Mira, yo recuerdo en Ensenada, siempre teníamos ese tiempo de comunión y a veces como iglesia nos quedábamos cada 15 días a tener esa comida padre, comunitaria. Y me acuerdo que había una hermanita que ya el Señor la llamó a su presencia, pero ya por enfermedad, que siempre estaba juntando, de repente ya veías un plato lleno de pollo y le decía a su hija, mamá, ¿y ese pollo? Ay, no sé, ya apareció. Dice, mamá, todavía falta gente que comer. Yo decía, hermana, no se preocupe, siempre sobra y se reparten entre todos. Pero siempre tenía esa tendencia, nos daba risa. Pero imagínate que llegas a un tiempo de comunión, te toca traer cierto platillo, pero no, esto es exclusivo para nosotros. No, los cristianos compartimos, los cristianos damos, los cristianos bendecimos día con día. Dijo Pablo en el 34, si alguno tuviera hambre, ¿saben qué? Pues coma en su casa. No llegues con esa actitud. Dice, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera, porque tenía mucho que arreglar con esta iglesia. Por eso siempre he dicho, ¿quieres conocer lo que no es la iglesia? Lee 1 y 2 de Corintios. La parte de la segunda carta habla de un arrepentimiento pleno, porque fue necesario que Pablo lo llevara a cabo. Mire, si los creyentes ejercían dominio propio, debían esperarse los unos a los otros para participar de la comida ágape, hasta que estuvieran todos reunidos. Esto también puede implicar que debían compartir los alimentos con los demás. Pero si no aguantaban el hambre, Pablo les dijo, ¿saben qué? Ahí en su casita pueden comer. Tómense una tortita, un tamalito, algo, pero comen, ¿no? La Santa Cena es para edificación mutua, no para la satisfacción, desordenada del apetito. Así que, hermanos, concluyendo esta parte, cada vez que celebremos la Cena del Señor, tu corazón debe alegrarse precisamente al saber que su sacrificio no fue en vano en tu vida y que su regreso será pronto. 2. Como iglesia debemos valorar la oportunidad de comunión que nos brinda esta institución dada por Dios al celebrar juntos la Cena del Señor. ¿Usted cree que yo no tengo deseo de ver a la gente, poderla abrazar, poderla bendecir y poder celebrar juntos la Santa Cena? Sí, pero no lo hemos podido hacer. Y Dios sabe en el momento en que lo vamos a hacer, creo que tal vez no es el momento todavía de reunión. Algo Dios tiene que enseñar todavía, no solamente a su pueblo, a mucha gente que tiene que rendirse a Él. 3, pongamos atención en lo que significa la Cena del Señor en nuestras vidas y la esperanza que nos brinda al recordarla. Y por último, la disciplina real. Dios toma en serio el sacrificio de su Hijo. Hebreos es una parte que es muy fuerte, pero me gusta cuando dice que es verdad, Dios va a disciplinar todo aquel que tenga lo que es el sacrificio de Cristo, lo que es la sangre de Cristo, el pacto por impuro. Dice que ya no habrá más sacrificios por los pecados, sino una expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios.
si tuviéramos como inmunda la sangre del pacto. No, tenemos que valorarlo, el sacrificio de Cristo. Mire, nosotros debemos analizar nuestras vidas antes de participar. Por eso le invito a que oremos ahorita en este momento. Y si hay algo por lo cual tengas que abstenerte, hazlo. Es mi recomendación. Y tengas que arreglar primero las cosas, hazlo. Si no, participa de ella. Si hay algo que cometiste un pecado o simplemente un mal pensamiento, pídele a Dios perdón y comprométete con Él que no lo vas a hacer, que no vas a vivir conforme tú deseas. Y participa con nosotros de la cena del Señor después de este canto. Pero vamos a orar primero para pedirle al Señor su perdón, su misericordia. La verdad, que analicemos cada día lo que estamos haciendo con lo que es la cena del Señor. Así que solamente te pido eso. Abstente si tienes que arreglar una situación delante de otra gente. Yo crecí mucho con este pensamiento que decían, no, arregla las cosas del Señor, ya después vas y pides. No. Arregla las cosas primero y después puedes participar de esta bendición. Porque se nos olvida, hermanos. Y Dios yo no quisiera que Dios ejerciera una enfermedad, una debilidad sobre ti, o que definitivamente Dios te llame a su presencia. Oramos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder celebrar tu cena, Señor, la cena del Señor, y sobre todo recordar, Padre, el sacrificio tan grande. A veces es complicado entender las palabras, cuánto anhelado este momento de su sacrificio, Señor. ¿Cómo anhelas el momento de tu muerte? Pero lo anhelabas para redimirnos, para llevarnos al Padre, para darnos vida eterna, porque era necesario, Padre, ese sacrificio para que nosotros estuviéramos en tu presencia, la remisión de pecados. Señor, te pedimos que ahorita, en este momento, si hay alguien que tiene que abstenerse, lo haga, Señor, para bien suyo. Si hay alguien que tiene que, Padre, pedir perdón en este momento, también que pida perdón si te ha ofendido, te ha fallado, y que yo sé que tú nos perdonas, Señor. No solamente nos perdonas, sino olvidas el pecado y lo sepultas en lo más profundo. Pero, Padre, trae a nuestra memoria aquello que no te glorifica, pero que dejemos de hacerlo, Señor, continuamente. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, el que lo dice a Dios, lo confiesa y deja de hacerlo, alcanzará misericordia. Así que ponemos en tus manos este tiempo tan especial y sobre todo, Padre, te adoramos por la oportunidad de recordar tu sacrificio, tu muerte, tu resurrección, pero también tu pronta venida y que la anhelamos. Y así sea. Sí, Señor, como decía Juan, ven pronto, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.